Vamos a ir juntos al libro de Daniel y vamos a partir de aquí en adelante. Mire, gloria a Dios. Fíjense. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Libro de Daniel, capítulo 2. Gracias, Señor. Ustedes saben que allí estaba Daniel y sus compañeros en Babilonia, ¿verdad? De eso nos habla el libro de Daniel. Y en el capítulo 2, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey en aquellos días y usted sabe que, estaba preocupado, inquieto por ese sueño que había tenido y necesitaba la interpretación de ese sueño. Entonces comenzó a llamar a los adivinos, a los astrólogos, a todos aquellos que tenía a su servicio para que pudieran justamente revelarle ese sueño y ninguno de ellos pudo hacerlo. Hasta que le hablaron de Daniel y lo llaman a Daniel. Mire, acompáñeme, gloria a Dios. Versículo 19 del capítulo 2. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Escuche esto: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Mire, gloria a Dios. Después de esto fue Daniel a Iroc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Airok llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual le llamaban Beltsasar: ¿podrías tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? O sea, no era solamente la interpretación, sino hasta el sueño, ¿no? Ahora mire, gloria a Dios. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. ¿Qué dice? Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Observe esto. En la revelación que recibe Daniel, o sea, hasta el momento él tuvo un sueño, el rey quería su interpretación, y comienza la revelación, le empieza a soltar, ¿no?, la revelación Daniel, y les dice que el Señor le hizo saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Obviamente que, vas a saber lo que se imaginó, ¿no?, Nabucodonosor y demás. Nosotros hoy sabemos que en la revelación de este sueño están los días que a nosotros nos toca vivir hoy. ¿Por qué razón? Porque la Biblia aquí lo declara postreros días. Los postreros días no estaba haciendo referencia a la semana que viene, en ese momento, no. Está hablando de los últimos tiempos. Y para nosotros, los últimos tiempos los estamos viviendo. Si bien somos conscientes de que desde Cristo hasta aquí ya comenzaron a correr los últimos días, sabemos que el tiempo actual, el que nos toca vivir hoy, estando muy cercana ya a la venida de nuestro Señor, es como que es el tiempo final, ¿no? Y demasiado tiempo no hay. Ahora, mire,
y demasiado tiempo para la iglesia. Pronto el Señor vino a buscar a su amada, vino a buscar a su iglesia. Entonces, fíjense que aquí, en ese sueño, está la revelación de lo que pasará en los últimos días. Y es por eso que nosotros tenemos que prestarle atención a ese sueño. Gloria a Dios. Mire, gracias Jesús. Entonces dice, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en otros vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho, su brazo de plata, su vientre, sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies parte de hierro y parte de barro. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido. El bronce, la plata, el oro fueron como tamo en las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Y fíjense qué tremendo, ¿no? Porque ahí comienza a declararle la interpretación del sueño. Primero, pone allí sobre la mesa cuál fue el sueño. Dice, gloria a Dios, mire, gracias Jesús. Dice, versículo 37, oh tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, te ha dado poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, le dijo Daniel. Después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza, rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán. Atente a esto, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, lo que aquí nosotros vemos, y que tenemos que prestarle mucha atención, gloria a Dios, y que en parte es el tema de hoy, el tema que nos ocupa hoy, es que cada uno de estos metales con el cual estaba conformada esa imagen, representa un reino. El reino de Babilonia, el medo-persa, el romano, etc. El último es un tiempo de mezcla. Y es ahí donde tenemos que prestarle atención, porque justamente como estamos viviendo los últimos tiempos, estos últimos tiempos eran tiempos de mezcla. Alianzas humanas por un lado. Y fíjense que, no por casualidad lo vemos hasta en nuestro propio país, ¿no es cierto? Vemos lo que está ocurriendo hoy. Pero más allá de eso, de la política o de los planes que los hombres tracen, lo que nosotros tenemos que observar y prestarle mucha atención es a la mezcla. Es a la mezcla, porque esa será la estrategia que va a utilizar el enemigo que está en contra de la iglesia de Jesucristo, de su pueblo. ¿Cuántos saben que el enemigo está en contra de su pueblo? Quiere decir que vos y yo tenemos un enemigo. La estrategia por excelencia que va a utilizar en contra de nuestra vida
es la mezcla. Y nosotros tenemos que prestarle especial atención a esto, porque si logra que esa mezcla se dé en nuestra vida, se dé en la iglesia, se dé en muchos ámbitos, ¿no?, que tienen que ver con cada uno de nosotros, Él va a ganar terreno en nuestra vida, de tal manera que nos va a terminar desviando. ¿Cuándo están entendiendo esto? Mire, vamos a ver el tema que trajimos hoy. Mire, gloria a Dios. Este tema que tenemos por delante es la conspiración del final de los tiempos. Usted sabe que, gloria, vamos a ver primeramente lo que significa conspiración. Vamos a la primera imagen que tenemos después de la portada. Mire, conspiración. ¿Qué es conspiración? Es un movimiento secreto, no es algo que esté a la luz, ¿verdad? Es un movimiento secreto, un movimiento oculto, que tiene como propósito oponerse a una autoridad. Eso es una definición que encontramos sobre la palabra conspiración. Esto es para que sepamos de qué estamos hablando. Hay una conspiración en el final de los tiempos. Obviamente que esto se va a dar en muchos ámbitos de esta tierra y va justamente a levantarse contra muchas autoridades de esta tierra. Pero fundamentalmente esto tiene que ver con la autoridad de Dios. Una autoridad que va a tener desde las sombras, desde las tinieblas, un ataque, ¿verdad?, para que esa autoridad no sea revelada en nuestros corazones y no se entrone Cristo en nuestra vida. Entonces, la conspiración de la cual vamos a hablar no es en contra de una autoridad humana. No estamos hablando de una conspiración gubernamental, no. Estamos hablando de un ataque a la iglesia del Señor, a la sociedad de los últimos días, para que justamente la autoridad del Señor no se revele en los corazones, ¿verdad? Esto es muy importante entenderlo. Mire, gloria a Dios. Hay varias potestades de las tinieblas que han unido fuerzas y se han rebelado contra Dios, con el propósito de oponerse, con el propósito de conspirar, de pelear, para tratar de quitar una autoridad que solo le pertenece al Señor. Usted sabe que el diablo es imitador y él, en definitiva, lo que busca es adoración. Busca ocupar el lugar de Dios. Ese es el anhelo más grande que tiene y lo que lo llevó a la rebelión en contra justamente del Señor. Entonces, en los últimos tiempos que nos tocan vivir, esto será una constante. Y nosotros necesitamos estar despiertos y alertas en cuanto a esto. Vamos a ver aquí el prototipo, la próxima imagen, por favor, del próximo Nimrod. ¿Por qué Nimrod? Porque cuando leemos en el libro de Génesis y aparece este personaje, vemos que él se opone a Dios. Se opone a Dios. Entonces, mire, nosotros podemos ver que Nimrod abiertamente se opone al Señor y que aparentemente es una criatura normal. Y aquí creo que es lo que nosotros tenemos que prestarle atención. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Buscate un lugarcito por allí. Allá tenemos, ¿no? A ver. Por aquí tenemos un lugarcito. Vení, ahí al lado de Luisito. Mirá. Aparentemente es una criatura normal, pero era el producto de una mezcla. Y esto es algo que de repente no es demasiado aceptado. Muchos les cuesta comprender eso, ¿verdad? Y a veces la confusión alcanza, ¿no? O puede alcanzar de repente a imaginarnos cosas que vaya a saber qué, ¿no? Gloria a Dios. Mire, fíjense, el capítulo 6 del libro de Génesis menciona que los hijos de Dios, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Los hijos de Dios no eran humanos, ¿verdad? No eran humanos. Entonces, dice que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Estas sí eran humanas. Dice que a los hombres de la tierra le habían nacido hijas y que eran muy hermosas. Cuando los hijos de Dios las vieron, entonces dejaron su morada para venir y tener relaciones con ella, y producto de esas relaciones nacieron hijos. Esos hijos que nacieron eran en parte humanos y en parte no era humano. ¿Y qué eran? Bueno, no eran humanos, ya con eso ya no nos alcanza, ¿verdad? Podemos buscarle otra explicación, pero creo que tenemos que saber eso.
Y fíjense cómo en estos tiempos, ¿no? Yo observo, ¿no? Sabiendo que no es casualidad, ¿no? Fíjense cómo en estos tiempos aparece Hollywood. Yo siempre les digo que Hollywood habla, ¿no? Fíjense cómo en estos tiempos aparecen muchas producciones cinematográficas que hablan de semidioses. Semidioses. ¿Qué significa un semidios? ¿Qué es un semidios? Mitad, ¿verdad? Es una mezcla. Entonces fíjense cómo aparecen estos personajes, aún hasta los superhéroes y demás, que si bien podemos tomarlo esto como un divertimento, que en parte lo es, todo bien, pero no se olviden, ustedes hermanos míos, que en estos últimos tiempos que nos tocan vivir, el enemigo de nuestra alma tiene que ir preparando a la humanidad para los eventos que se van a producir. Entonces, de repente, yo no digo que vaya a aparecer Superman, ni que venga Batman, ni que venga, ¿no? Flash y no sé cuántos más. Pero lo importante es que la idea se va instalando. La idea se va instalando, ¿no? Y bueno, fíjense que yo lo miraba, por ejemplo, a Thor, ¿no? Nosotros envidiando esos músculos y esa cabellera, ¿no? Y bueno. Pero fíjense que en las últimas producciones Thor se parece más a mí que otra cosa, ¿no? Es tremendo. Entonces, claro, ya ha hecho panza, ¿viste? Ya está. Entonces, es otra cosa. Entonces se va humanizando, ¿no? Se va humanizando. Y para que lo veamos de esa manera. Ahora, bueno, dejemos las producciones cinematográficas y vamos a la Biblia, lo que declara la palabra. Dice que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres y del producto de justamente de esas uniones salieron hombres poderosos. Allí nos podemos dar cuenta que desde el inicio, porque estamos leyendo el Génesis, había una conspiración en contra de Dios, que ya iba apareciendo. Y si nos remontamos más atrás, cuando un ser lleno de luz llamado Luzbel dijo que quería ser igual a Dios, él estuvo en un movimiento también conspiracional desde los cielos. Él se alzó en rebelión y se llevó junto con él, a muchos hizo rebelar, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros regresamos a este personaje Nimrod, nos damos cuenta cómo actuó en el inicio de su conspiración en Génesis. Así va a ser el postrer Nimrod en el Apocalipsis. ¿Quién vendría a ser este personaje en los días del Apocalipsis en los últimos tiempos? El anticristo, exactamente, gloria a Dios. Entonces nosotros vemos, hermano mío, que el anticristo no va a ser alguien de esta tierra, ¿verdad? La persona del anticristo, muchas posibilidades que sea una mezcla. Ahora, veamos esto, vamos a Génesis capítulo 10, versículo 9 y versículo 10. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Génesis. Gloria a Dios. 10, 9 y 10. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, él fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acal, Calné, en la tierra de Sinar. Entonces fíjense que Babel, sabemos lo que ocurrió en Babel, ¿no? Está hablando de la Torre de Babel, la confusión. ¿Cuál era el propósito que ellos tenían a construir la Torre de Babel? Era lograr una comunicación, una comunicación entre el cielo y la tierra. No precisamente entre el Señor y la tierra, no. Por eso el Señor, cuando vio esto, trajo confusión allí, mezcló las lenguas para que no se pudieran entender el uno con el otro y los dispersaron, ¿verdad? Ahora, fíjense, aquí menciona este poderoso cazador. ¿Poderoso por qué? Poderoso porque era un hombre, hay versiones que dicen hombre de renombre, ¿verdad? Cazador en oposición a Jehová. O sea, era un claro opositor al Señor, ¿verdad? Y tenía cierto poder, cierta fuerza y demás. Tenía algunos atributos que justamente demostraban que era alguien especial. ¿Por qué especial?
y porque era producto de una mezcla. Y esto es importante entenderlo. Ahora, fíjense, en los últimos tiempos, cuando el Señor a través de la palabra nos dice que los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé y como los tiempos de Lot, nosotros revisando los tiempos de Noé, vamos a encontrar que él fue hallado perfecto. Si nosotros vamos a los originales, ese perfecto tiene que ver con su genética, no exactamente con que se portaba bien y que era una buena persona o un buen siervo de Dios. No, tenía que ver en su genética. Y fíjense que Noé fue aquel que el Señor escogió ¿para qué? Para dar una nueva oportunidad a la humanidad, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaba en aquellos días? En aquellos días la humanidad estaba corrompida, ¿verdad? La creación del Señor se corrompió. El Señor encontró perfecto en sus generaciones a Noé y lo apartó para dar un reinicio a la humanidad. Entonces nosotros vemos que si los últimos tiempos serán días como los de Noé, ya hablamos hace poquito sobre los días de Lot, ¿recuerda? También sobre los días se darán los dos, día de Noé y día de Lot. Los días de Noé había corrupción, la maldad estaba en aumento, pero también había un trastoque en la genética de las personas. Entonces fíjense que esto es bien tremendo porque hoy usted bien lo sabe que se está trabajando mucho por ese lado, ¿no? Entonces, de alguna manera es como que el humano está queriendo jugar a ser Dios, ¿no es cierto? Y llevar adelante la creación a su modo, a su semejanza. Pero en los últimos tiempos va a haber de esto, y va a haber mucho de esto. Entonces, si nosotros prestamos atención a las mezclas, de alguna manera va a querer mezclar a la iglesia del Señor. ¿Sabe? Va a querer mezclar a la iglesia del Señor. Entonces, nosotros tenemos que estar despiertos, apercibidos, para no mezclarnos. No estamos hablando de ser sectarios, ni estamos hablando de repente, pero sí de ser selectivos, ¿verdad? No estamos hablando de lo que el Señor le dijo a la iglesia, que nosotros somos un pueblo santo, somos un pueblo escogido, un real sacerdocio. Entonces, de alguna manera, lo que se está trasladando al pueblo del Señor de parte de Dios es que es algo especial. Es algo especial el pueblo del Señor. Ahora, cuando en el libro de Deuteronomio les dice que no se mezclen con las naciones vecinas, no darás a tu hijo ni a tu hija en casamiento a otros pueblos, ¿verdad? ¿Qué significaba eso? Significaba que el Señor lo que quería lograr es que el pueblo no se mezcle. Ahora, mire, si en los últimos tiempos la mezcla va a estar a la orden del día, nosotros tenemos que prestarle atención. Génesis 6, versículo 4. Veamos lo que nos dice 6:4 primeramente y después nos vamos a las imágenes. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Estos gigantes eran producto de estas mezclas, ¿verdad? Entonces, dice que en la tierra estaban. Y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ay, Señor. Entonces, aquí vemos que no solamente la creación era el hombre, sino que había otras creaciones de parte del Señor. Entonces, en base a esto, vemos claramente, la Biblia es categórica, dice, llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. No cabe duda, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí esto es producto de una mezcla. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Gloria al Señor. Volvamos a las imágenes. Babel es una puerta y allí se dio confusión y mezcla porque apareció Nimrod como el primer dictador, un apóstata que quiso centralizar el gobierno político y religioso en oposición a Dios.
Gloria a Dios. En oposición a Dios, no se olviden de esto. Entonces, ahora vamos a ver aquí en Levítico 19:19, el mundo y las dos semillas. Levítico 19:19, Levítico es parte de uno de los libros de Moisés, ¿no es cierto? Del Pentateuco, parte de la ley mosaica. Veamos aquí una de esas leyes mosaicas. Vamos a Levítico 19:19. Y sabiendo nosotros, porque ya lo hemos visto ya en varias oportunidades, que si bien no estamos bajo la ley, pero hay principios que no cambian. Entonces, dice, mis estatutos guardarás, dice Levítico 19:19. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Y no te pondrás vestidos con mezclas de hilo. Claramente lo que nosotros vemos aquí es que el Señor no respalda, no apoya las mezclas. ¿Amén? No apoya las mezclas. Entonces, fíjense qué tremendo esto, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, esto es parte de la ley, ¿verdad? No es cuestión que si usted tiene un algodón con poliéster, vaya tirando la ropa, no se trata de eso. Pero sí el principio apunta a las mezclas, gloria al Señor. En base a este principio vamos a las imágenes ahora. El mundo y las dos semillas. Mezclas de semillas diversas es otra especie. El Señor, según lo que vemos en Levítico 19:19, no le gusta, abomina las mezclas. Por lo que hace énfasis en no mezclar ni animales, ni hilos, ni sembrar semillas de diferentes especies en un mismo campo. Ahora, Mateo 13:25, la palabra semilla en griego es esperma. Mateo 13:38, el Señor les explicó a los discípulos esta parábola. Recuerdan que hablamos en estos días sobre las parábolas, ¿no? Cómo el Señor hablaba en parábolas y no lo entendían, pero a sus discípulos se las explicaba. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, fíjense, en esta explicación dice, el campo es el mundo, donde hay dos sembradores, y la buena semilla son los hijos del reino. Pero en el mismo campo hubo conspiración, y el enemigo envió también su semilla para mezclarse. Dice la palabra que no son trigo, sino cizaña. Y la Biblia les llama hijos de Belial, o sea, hijos del diablo. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Entonces usted fíjese que si leemos Mateo, no estamos leyendo la ley. Aquí encontramos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor habló de estas dos semillas. Obviamente lo hizo a través de una parábola, pero a sus discípulos les explicó, el campo es el mundo, donde hay dos sembradores, y la buena semilla, que en griego significa esperma, son los hijos del reino. Pero en el mismo campo, en el mundo, hubo una conspiración, y el enemigo envió su semilla a mezclarse. Y ahí es donde menciona justamente el trigo y la cizaña, y es lo que usted conoce sobre esta parábola, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasa en el mundo. Esto es lo que pasa en el mundo. Está la semilla del Señor y está la otra semilla, que es la semilla del maligno. Gloria a Dios. Ahora, sabemos que en nuestro paso por esta tierra, este va a ser el escenario que vamos a vivir, ¿verdad? Entonces, fíjense que cuando Cristo explica esto, luego da comienzo a ¿qué? A partir de ese momento da comienzo a los últimos tiempos. En los últimos tiempos, vemos que en los últimos tiempos habrá un reino de mezcla. La mezcla va a ser, ¿no? Hasta los coches ahora van a ser, son híbridos. Tremendo, ¿no? Se estaba viendo, mire, meditando en esto, ¿no? O sea, no es que estaban contra la tecnología, no, bárbaro, fenómeno, pero todo mezclado, ¿no? Todo mezclado, todo mezcludo, decíamos, ¿no? Todo mezclado. Y todo estará mezclado. Tenemos que tener cuidado de no mezclarnos nosotros, no mezclar nuestros pensamientos, no dejar que el corazón le llegue también la mezcla
y en base a eso empezamos a actuar nosotros. Veamos la próxima imagen. Mire algo que es bien actual, la revolución genética. Y esto es interesante, mira. Allí en el capítulo 2, cuando hablamos de semilla, hablamos de simiente, ¿no? Que en hebreo la palabra es sera. Figurativamente, es fruto, posteridad, descendencia, especie, estirpe, genealogía, generación, linaje, semen. Estos son las, ¿no? En base a la palabra sera, que tiene que ver con simiente, ¿no? Ahora, mire qué importante esto. Vamos a Daniel 2:43 y después volvemos aquí. Libro de Daniel. El libro de Daniel, usted sabe que a Daniel, ¿qué le dijeron? Cierra las palabras de esta profecía, séllalas porque no son para este tiempo. Pero a él le hablaron de los días finales. Entonces, cuando nosotros visitamos el libro de Daniel, nos encontramos con revelaciones también para este tiempo. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Vamos a buscar otras versiones, a ver que encontramos una nueva traducción viviente. Esta mezcla de hierro con barro también demuestra que esos reinos procurarán fortalecerse al hacer alianzas matrimoniales, pero no se mantendrán unidos, así como el hierro y el barro tampoco se mezclan. Vamos a TLA, a ver qué nos dice TLA. La mezcla de hierro y barro en sus pies quiere decir que este reino tratará de mantenerse unido. Para eso habrá matrimonios entre las familias de diferentes reinos, pero así como no es posible unir el hierro con el barro, tampoco será posible que ese reino se mantenga unido. Fíjense que los hijos de Dios, dice la palabra, la Reina Valera lo dice así, dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Esto es interesante, no solamente que se unieron, ¿verdad? O se llegaron a ellas, sino que se terminaron casando. Entonces, aquí vemos cómo en aquellos días del Génesis hubo alianzas matrimoniales y lo habrá en los últimos tiempos también. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, por favor. Gloria a Dios. Claro, cuando de repente nosotros hablamos de otras creaciones o pensamos en el tema y demás, y ahí viene la idea de los marcianos, y viene los extraterrestres, los platos voladores, no tiene nada que ver con eso. ¿Amén? Pero nosotros tenemos que comprender que, hermano mío, nosotros no somos la única creación sobre este universo, ¿verdad? Entonces no nos vamos a meter por ahí porque, ¿viste? Para poder hablar de algo hay que conocer sobre algo, ¿verdad? Y el hombre está intentando conocer, pero todavía no conoce nada. Entonces es importante que comprendamos algo, porque la Biblia lo declara, de que no somos la única creación, hay otras creaciones, gloria a Dios. El Señor le dio una oportunidad al hombre, ¿verdad? Pero fíjense que esto es bien tremendo. Noé cuando le dan la nueva oportunidad, ¿verdad? Después que las aguas bajaron y demás, fíjense que es tremendo, porque uno de los hijos de él terminó maldiciéndolo. ¿Recuerdan a Cam? Fue uno de los hijos de Noé. Entonces, en base a esto, es como que quedó a un costado, ¿no? Y allí, de la descendencia justamente de uno de esos hijos, vemos que hubo otras mezclas. Lo mismo con Caín, otro tiempo y también otras mezclas. Entonces, fíjense que dice que Caín, ¿qué pasó con Caín? ¿Mató a quién? A su hermano. ¿Y qué le dijeron que haga? Lo expulsaron, el Señor lo expulsó, ¿verdad? Pero dice que le puso una marca para que no lo mataran. ¿Y quién lo iba a matar? Si estaba en el suelo, no había quién lo iba a matar. Una fiera del campo, bueno, puede ser. Pero la fiera iba a identificar la marca. Gloria a Dios. Y puede ser, está bien. Pero dice que después se casó. ¿Y dónde sacó a la mujer? Entonces fíjese que hay otras creaciones. Entonces, hay una simiente de Set, que fue el regalo que el Señor le hizo justamente al hombre después de la muerte de Abel, y la simiente de Caín, que también, o sea, ahí tenemos las dos semillas, como arrancaron.
Entonces, tenemos que comprender que hoy día sobre esta tierra también hay dos semillas. Y no estamos hablando solamente del carácter de una persona, porque es bueno o malo, es santo o es pecador. No, no, no. Estamos hablando de algo más también. ¿Amén? Ahora, en base a esto, fíjense, vayamos aquí a esta revolución genética. Mira, dice, vemos cómo está explicada en la Biblia la conspiración. La visión de la estatua de Nabucodonosor, lo que veíamos anteriormente, nos está explicando el poder de los gentiles sobre Israel y cómo dominarán los babilónicos, los griegos, los persas, los romanos. Pero al final, el último gobierno, veremos que será de hierro mezclado con barro, o sea, mediante simiente humana. Porque, mire, gloria a Dios, fíjense, ¿por qué decimos esto? Mire, el último gobierno, el último tiempo, o sea, prestemos atención, arrancamos con la cabeza de oro que era el imperio babilónico, le siguen los otros imperios, ¿verdad? Ahora, el último imperio, que correspondería a los tiempos finales que hoy nos tocan vivir, gloria a Dios, dice que habrá hierro mezclado con barro. El barro simboliza la semilla, la simiente humana, porque el hombre, ¿de dónde fue formado? Del barro, el hierro no. Ahora, mire, entonces aquí vemos el símbolo en este sueño, ¿no? Pero, ¿qué sabemos nosotros del hierro? Porque sabemos que el barro obedece a la creación del hombre, del polvo hemos sido creados. Entonces, Ezequiel en su libro menciona que vio un ser, ¿verdad?, que es como de metal, o sea, una creación que no es humana. Ay, Dios mío. Vamos a aquí, veámoslo en la Biblia directamente, gloria a Dios, mire, y aquí lo vamos a encontrar. En la Biblia de las Américas, Ezequiel 8:2. Mirá, gloria a Dios. Lo podemos leer aquí también, pero vamos a buscarlo aquí, a ver si no me equivoqué en alguna letra. Gloria. Entonces miré, y aquí una figura con aspecto de hombre. Parecía un hombre lo que estaba viendo, ¿no? Desde sus lomos para abajo tenía la apariencia de fuego, y desde sus lomos para arriba la apariencia de un resplandor, como el aspecto de un metal refulgente. Era un Terminator ¿no? Gloria. Entonces fíjense que lo que ve, ¿no? Lo que el Señor le deja ver al profeta, ¿no? Ay, Señor amado. Ahora fíjense, volvamos aquí. Cuando se habla de hierro y de barro, vemos que estamos viviendo una revolución genética en los últimos tiempos. Y esto no es futuro, esto es hoy, esto lo estamos viviendo hoy por hoy, ¿no es cierto? Hoy por hoy. Hoy por hoy vemos cómo se juega en los laboratorios, ¿verdad? Hay clonación de humanos, y bueno, no estará permitido, pero sabemos que la hay, ¿verdad? Esto es un secreto a voces, ¿no es cierto? Vemos cómo se trabaja de tal manera, se congelan óvulos, se congela esperma, óvulos fecundados, y bueno, todo lo que usted ya sabe. Ahora, vemos como de alguna manera se está trabajando. En los días de Hitler, él tenía en su corazón que formar ¿no? Había un médico ahí, ¿cómo se llama el médico amigo de Hitler? Mengele, gloria a Dios. Ese médico tenía ¿no?, sus toques también por ese lado, y quería formar un ejército, ¿no?, poderoso y una raza nueva. Bueno, entonces eso está ¿en dónde? En el corazón de la simiente maligna. Ese está en el corazón de la simiente maligna. Ay, Dios mío. Volvemos a Hollywood también. Fíjense cómo hay algunas producciones, no recuerdo ahora, pero yo las he visto, como hablaban, ¿no?, de formar un ejército poderoso y de hombres preparados para... Bueno, o sea, eso está en el corazón. Eso está en el corazón. Ahora, volvamos aquí, mire, gloria a Dios. Por un lado, nosotros vemos y escuchamos hablar en estos tiempos de la nanotecnología. ¿Qué es esto? La nanotecnología son máquinas cada vez más pequeñitas, ¿verdad? Cada vez más pequeñitas. O sea, tiene que ver con el hecho, en una cabeza de alfiler podemos encontrar algo que en la antigüedad tal vez no se podía llegar a ese tamaño, ¿no? Ahora,
vemos y escuchamos hablar de la nanotecnología en estos tiempos, de la robótica, de la genética, de los alimentos transgénicos o genéticamente modificados, eso significa esta sigla. Entonces, de todo esto nosotros hoy ya escuchamos, y no solamente que escuchamos, sino que ya está en operación. Está en operación. ¿Verdad? Uno come mandarinas sin semilla usted. No, o sea, ¿cómo no va a tener semilla? Tiene que tener semilla. ¿Dónde está la semilla? Entonces ahí vemos cómo hay un alimento de los que hablamos acá, ¿no? Transgénicos o genéticamente modificados. Fíjese qué importante, ¿no? Se habla de la inteligencia artificial, de la robótica, la importancia que tiene que aún la juventud y los niños sean enseñados, ¿no?, en las escuelas sobre estos temas para poder tener acceso al trabajo del futuro y bla, bla, y bla. Pero en realidad es así, porque de esto se va a tratar, ¿no? Un futuro no muy lejano, esto está ya a las puertas. Entonces, todo esto nos muestra cómo de alguna manera, todo apunta a que la intervención humana ya esté descalificada, ¿no? Y bueno, entonces vemos cómo se está trabajando en esta línea, ¿no? Y de alguna manera, este trastoque, ¿no?, de parte de las tinieblas en la genética misma, nos muestra que los días de Noé ya están en operaciones. Ya estamos en los días de Noé. Dice que serán como los días de Noé. Ay, Dios mío. Fíjese, dice que se casarán y se darán en casamiento. Y eso pasó siempre. ¿No es cierto? Habla de los últimos tiempos. Entonces, ¿de qué están hablando allí? No están hablando del casamiento normal. Están hablando de lo que ocurre hoy, ¿verdad? Fíjese que esto es bien tremendo, ¿no? Cómo está obrando, aún en cómo están enseñando a los chicos, aún en las escuelas y demás, esta cuestión del género y demás, todo esto avanza a pasos agigantados. ¿Por qué razón? Y avanza a pasos agigantados porque es la agenda del anticristo para los últimos días. Cuando el anticristo haga su presentación, entra en escena, el espíritu ya está obrando, pero cuando entra en escena necesita tener un escenario ya armado. Y todo esto ya está en funcionamiento. Fíjense cómo aquí nosotros en Argentina vivimos de crisis en crisis, ¿verdad? Pero hoy por hoy la crisis ha llegado a muchos países también. Entonces vemos muchas señales. En estos días vemos inundaciones, vemos terremotos, que siempre los hubo, pero una inundación en el desierto. Dice que llovió en un rato lo que llueve en 5 años, en un lugar desértico. Gloria a Dios. Están pasando cosas raras, ¿no? Gloria a Dios. Pero no son tan raras si leemos la Biblia, porque es parte del escenario de los días finales. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Para nosotros, tenemos que entender que Cristo está muy cerca. Ahora, que Cristo esté muy cerca es una responsabilidad para nosotros. Porque, ¿qué hacemos nosotros frente a esa noticia gloriosa? Obviamente que aguardamos su venida, pero ¿cómo estamos? Entonces necesitamos prepararnos. Por eso el Señor utilizó la figura de un matrimonio, la figura de un hombre y una mujer, un amado y una amada, que hacen preparativos, ¿verdad? Una amada que se prepara para el encuentro con el amado. Eso nos habla de la preparación que nosotros, como Iglesia de Jesucristo, como creyentes en Cristo Jesús, hombres y mujeres nacidos de nuevo, una preparación que necesitamos alcanzar. Y por otro lado, fíjense que gran parte de la Iglesia de Jesucristo no se está preparando para ese evento. No se está preparando para ese evento, o sea, su preocupación son todas cuestiones de esta tierra. Y no es que esté mal ocuparse de cosas de esta tierra, vamos a tener que ocuparnos de cosas de esta tierra. Tenemos que ser responsables, tenemos una actividad, totalmente de acuerdo. Pero no podemos dejar de lado la preparación que el Señor nos demanda para nuestro encuentro con Él por cosas de esta tierra. Entonces es muy importante que despertemos a esta realidad y que veamos estas señales. Vamos a la próxima imagen, el fruto prohibido. Mire, al leer el libro de Génesis, vemos cómo a través del hombre entra el pecado.
y la mujer fue engañada. Pero el pecado entró por el hombre, y esto conlleva también a entender que la genética es trasladada por el hombre. ¿Qué se traslada a través del hombre? La genética, gloria a Dios. ¿Por dónde entró el pecado? Por el hombre. Entonces el hombre traslada. El hombre traslada. Por eso es tan importante, ¿no?, que nosotros cuando ministramos Santa Cena, ¿de qué hablamos? Hablamos justamente de un cambio de genética en nuestra vida, que se da desde el plano espiritual y alcanza lo natural. Cuando nosotros ponemos nuestro entendimiento y nuestro corazón y nuestra fe allí. Entonces, al recibir la sangre de nuestro amado Señor, ¿verdad?, al recibir esa sangre hay como un cambio de genética que se va llevando adelante progresivamente en nuestra vida. No es que el domingo tenemos Santa Cena, nos tomamos un vasito y ya la genética cambió. No, pero a medida que avanzamos y nos van ministrando Santa Cena, vamos recibiendo ese cambio de genética porque es importante recibirlo. Porque por un hombre entró el pecado y por esa genética se traslada. Entonces, hay un traslado de esa genética de pecado en nuestra vida, de la cual nosotros necesitamos despojarnos. Amén. Entonces, mire, gloria a Dios. Organismos genéticamente modificados. Daniel vivía en Babilonia. En Babilonia había confusión, mezcla. Eso significa que Babel, Babilonia. La mayor conspiración para la Iglesia de Cristo va a ser la mezcla. No van a querer mezclar con todo. Y nosotros tenemos que ser como Daniel porque es el ejemplo que la Biblia nos traslada. ¿Qué hacía Daniel? Cuando le dijeron que coman de los alimentos que comía el rey en su mesa, Daniel dijo no. ¿Cuál fue la propuesta que hizo? Él no quería contaminarse con la comida del rey. Entonces, esto nos traslada una idea a nosotros. No es cuestión de un alimento en sí, comer esto sí, esto no. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del ejemplo que nos traslada Daniel a través de su libro. De cómo él guardaba, ¿no?, guardaba algo lo estaba guardando, había un tesoro que no quería que se mezcle. Esto es importante. Daniel por el Espíritu sabía que allí en Babilonia había mezcla y no quería contaminarse. Ahora fíjense, hablar de contaminación de este tipo, si nosotros sin prudencia hablamos de esta contaminación, lo primero que nos van a decir es que vos sos un religioso, vos sos un loco, ¿verdad? Te están lavando la cabeza, son todas mentiras, todas pavadas lo que te están diciendo, ¿de qué contaminación me estás hablando? Entonces tenemos que primero ser prudentes y comprender que hay conceptos que vienen de parte del Espíritu Santo que son profundos, que no son para alguien que no tiene el Espíritu. ¿Amén? Alguien que no tiene el Espíritu Santo en su corazón, hay ciertas cosas que no va a entender, ¿verdad? De hecho, Daniel, cuando él dice, no, yo no quiero contaminarme con esta comida, él no dijo, no quiero contaminarme con esta comida. Él fue más sabio, ¿verdad? Entonces imagínense que este que le servía la comida se hubiese levantado la voz, ¿no? Decía, estos se están rebelando al rey, estos no quieren comer, están despreciando la comida del rey, etcétera, etcétera, y hasta lo hubiesen matado. Entonces, hay que ser prudente con algunos conceptos que el Señor nos ministra en este tiempo. Fíjense que si de repente nosotros hoy hablamos de no contaminarnos con las costumbres de Babilonia o con los babilónicos, nos van a llamar sectarios, ¿verdad? Y eso no habla bien del Evangelio, tenemos que ser sabios nosotros a la hora de actuar. Pero los principios los tenemos que conocer. Los principios los tenemos que conocer. Entonces, fíjense, gloria a Dios, Daniel por el Espíritu sabía que ahí había mezcla, y él no quería. Entonces decidió hablar con el jefe de los oficiales, ¿no?, que no le permitiera comer esa comida, porque era comida que ofrecía a los ídolos. Entonces sabía que él no podía servirse de allí. Ahora, es interesante que podamos comprender este principio
a través del ejemplo de Daniel. Entonces, en tiempos de gracia, el apóstol Pablo nos dice que por cuestiones de conciencia no preguntemos sobre la procedencia de lo que nos venden en la carnicería. O sea, cuando usted va con la cuenta DNI ahora el fin de semana, no pregunte nada, por cuestiones de conciencia. Ahora, pero es importante entender esto, ¿no? Es importante entender esto. Hay alimentos consagrados a... Ahora, si usted entre donde entre, usted va a encontrar un altar. Entre donde entre, usted va a encontrar a algún dios de Babilonia. Cuando hablamos de Babilonia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un sistema, el sistema de este mundo. Esas personas que no conocen a Dios depositan su confianza en otros dioses, ¿verdad? Y allí encontramos los santos, los no santos, ¿cómo es que mueve así? El gatito, todo valor. Entonces, de repente, bueno, ahí está su confianza. Ahí está su confianza. Entonces, si nosotros salimos, ¿verdad? Por ejemplo, a comprar alimentos, ¿a dónde nos vamos a encontrar un altar? ¿A dónde nos vamos a encontrar a alguien? Y no algún hermano, y es posible. Pero no todos los hermanos tienen verdulería, carnicería, ¿verdad? Ni todos los comercios. Algunos que otros hay, pero no son tantos. Entonces nosotros por eso damos gracias y con acción de gracias comemos los alimentos. Los presentamos delante del Señor, para que el Señor los santifique. Eso no se trata de ser religioso y mandar una parte delante de alguien y orar porque vino visita o porque estamos en un restaurante. No, estamos presentando las cosas delante del Señor. Hay un sentido en lo que hacemos, no es que hacemos locuras, ¿no? Hay un sentido de por qué se hace lo que se hace. En estos tiempos, hermano mío, en estos tiempos, fíjense, yo a veces pienso, ¿no? Que tengo que comer sano, yo voy a comer esto, verduras, y no estamos comiendo nada sano, porque está todo trastocado, lamentablemente, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, para volver a lo natural, ¿no? Y no sé cómo volver a lo natural, porque realmente está todo, hasta las semillas están trastocadas. Hasta esas semillas que usted va y compra y pone en la quinta de su casa, también están trastocadas. Entonces, y por el otro lado, hay una oferta de lo natural. No sé si usted se dio cuenta, que avanza a pasos agigantados. ¿Sabes? Hay una oferta de lo natural. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Vamos aquí, miren, gloria a Dios, fíjense. Señales proféticas. Génesis 41, seguimos en el libro de Génesis, seguimos en el Antiguo Testamento, y encontramos aquí problemas genéticos entre los animales. Tiene que ver con un sueño esto también. Amén. En el mismo capítulo 41, en versículo más adelante, encontramos problemas transgénicos en la tierra. Vemos esos sueños. Vamos a Génesis 41, 19 y 20 primero, y después nos vamos al otro versículo que son 22 y 24. Dice, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas, las vacas gordas y las vacas flacas, ¿no es cierto? Estas son las flacas, de muy feo aspecto, extenuadas, que no se han visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. ¿Y qué hacían estas? Se comían a las otras. Una mezcla. Esto no se había visto en la tierra de Egipto, vacas tan feas, tan flacas, ¿verdad? Y tan extenuadas, ¿no es cierto? Aquí habla de una mezcla. ¿En dónde? Gloria a Dios. Entre el reino animal. Problemas transgénicos en la tierra, versículos 22 y 24. En el mismo capítulo. Vi también soñando que 7 espigas crecían de una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas por el viento solano, crecían después de ellas, en el mismo lugar, en el mismo campo. Vemos aquí también la mezcla. Pero son sueños, pastor, ¿de qué estás hablando? Pero a través de estos sueños
se está extendiendo un mensaje para que hoy nosotros podamos, frente a ellos, con la ayuda del Espíritu Santo, discernir lo que pasará en los tiempos finales. En estos tiempos finales la mezcla estará a la orden del día. Mire, tarde o temprano, sociedades secretas, hay una élite mundial de diferentes países que se reúnen con el propósito de manipular las masas, con el objetivo de controlarlas a nivel mundial. Son provocadores del caos. Mire, ay, gloria al Señor. Mire qué tremendo, ¿no? Fíjense que esto es interesante, ¿no? Gloria a Dios. ¿Cómo podemos hablar de esto sin hablar de política? Es muy difícil, gloria a Dios, pero déjenme mostrar este ejemplo. Fíjense que a todo se le encuentra una explicación lógica, entre comillas, ¿no es cierto? Pero hay cosas que se escapan, ¿no? O que al menos a mí me hace dudar un poco. Por ejemplo, en nuestro país. Nosotros venimos de un proceso, ¿no es cierto? Un proceso en donde el gobierno de turno tuvo unos cuantos periodos, ¿no es cierto? ¿Cuántos fueron? 3. 3 periodos, ¿no es cierto? 3 periodos. Y este sería el 4, ¿no? Bueno, pero mencionemos los primeros 3. En esos 3 periodos hubo una línea, se siguió una línea, ¿verdad? Cuando hay un cambio de gobierno, resulta que todo cambió, ¿no es cierto? Todo cambió. Y nos dijeron que la culpa la tenía lo que se siempre, o sea, la culpa del otro, ¿no es cierto? Ahora que llegaron a esto, dice la culpa la tiene el otro, o sea, es una constante eso. Pero lo que me llama la atención es que, si bien no estábamos bien, tampoco estábamos tan mal, ¿verdad? Y por el otro lado, escuchando las excusas de los que se fueron, dicen, estos inventaron el caos, y eso es lo que a mí me quedó, lo que me quedó allí rebotando. Estos inventaron una crisis que no era de esa magnitud, ¿no? Entonces, más allá de los colores políticos, acá no somos totalmente apolíticos, necesitamos con uno, necesitamos con otro, que se entienda bien esto. Pero es importante comprender algo. Mire, hay crisis que se inventan y se deciden en lugares que no todos tienen acceso, ¿verdad? Fíjense, de un laboratorio chino salió un bicho y nos cambió la vida a todos. Y ahora, hasta más. ¿Qué pasó? Gloria a Dios. Entonces, fíjense qué cosas raras, ¿no es cierto? Cosas raras que pasan. Y no estamos negando una realidad, ni estamos negando los fallecimientos, los contagios. No me meto por ahí. Lo que yo quiero que podamos meditar en esto es que detrás de todo, hermano mío, hay quienes digitan el futuro de la humanidad y que son guiados, ¿por quién? Son guiados por el enemigo de nuestra alma, con el propósito de que en el final de los tiempos que ya estamos viviendo, se dé ese escenario para la intervención del anticristo. Imagínense si como vamos viendo, ¿no?, la declive en la economía mundial, por ejemplo, los problemas, esto de la globalización es una bendición por un lado, pero también un problema por el otro. Porque de repente nosotros fabricamos, no sé esto, pero acá tenemos componentes de Indonesia, tenemos componentes de China, tenemos componentes de Estados Unidos, y si a uno le pasa algo nos quedamos sin el producto. Esto antes no pasaba. Tal vez no teníamos algo de esta calidad, a lo mejor, o de esta tecnología, ¿verdad? Pero la producción nacional y el no estar conectado globalmente, de repente si pasaba algo en otra punta del globo, nosotros por ahí no enterábamos. Bueno, hoy el mundo está globalizado. Lo que ocurre en una parte del mundo, ya se entera el segundo, la otra parte. Todo esto es parte de un plan. Todo parte de un plan. Nosotros nos llamamos a la pandemia, sino que de algún modo, ¿verdad?, vemos que hay un plan detrás de todo eso.
¿Cuál es la meta o cuál fue la meta? ¿Qué fue lo que lograron y demás? Bueno, eso ya era cuestión de ellos y no nos vamos nosotros a juzgar aquí. Pero el hecho de que hay un nuevo orden mundial que tiene que ser establecido. Para que haya un nuevo orden mundial, tiene que haber otro orden que haya fracasado. ¿Cuál es la forma de que se establezca un gobierno mundial? Que haya un caos, que haya un desorden total y decir, bueno, algo tenemos que hacer. Entonces vamos a buscar esa salida. ¿Y a dónde apunta el mundo? ¿Usted se dio cuenta que cada vez tenemos menos plata? Usted mira la billetera electrónica y parece que la tiene la plata, ¿no? Pero, ¿la tiene o no la tiene? Y sí, yo con el QR, vamos con el QR, gloria a Dios, pero cada vez usted está contando menos billetes. ¿Por qué? Porque el dinero va a desaparecer. ¿Y a dónde se apunta todo esto? No solamente al progreso, ni a que haya una sola moneda. Lo mismo va a pasar con la religión, entre comillas. Sabemos que Cristo no es una religión, pero va a haber por el lado hay todo un movimiento ecuménico en los últimos tiempos, en donde las religiones empiezan a unirse. ¿Y cuál es la meta en cuanto a lo religioso? Que haya una sola religión. Ay, Dios mío, una sola moneda, una sola religión, un solo gobierno. Ahí va el mundo, ahí es donde apunta el mundo. Vemos, no sé, en el día a día que parece como que faltaría tiempo. Es posible que falte algo de tiempo. Allí en Mateo, nosotros vemos en Mateo 24 que dice que esto es principio de dolores, ¿verdad? Entonces todavía es posible que haya un tiempo, pero muy cerca está la venida de nuestro Señor. Y detrás de todo esto, hay todo un movimiento. Fíjense que hay por ejemplo, enfermedades hoy que seguramente ya apareció la cura, pero no es redituable que aparezcan los medicamentos para eso. Entonces, fíjense, porque no es negocio, y sabemos que detrás de la farmacopea hay todo un negocio, ¿no es cierto? Detrás de la salud hay un negocio, y detrás de todo hay un negocio. Entonces, todo esto se mueve desde las sombras, ¿y qué significa esto? Fíjense cómo hoy por hoy, ¿no es cierto? Yo vi en el noticiero, en estos días, cómo seguían a través de cámaras a un delincuente que había delinquido y lo encontraron gracias al sistema de cámaras que hay por la calle. Gloria a Dios. Para eso, gloria a Dios por las cámaras, ¿verdad? Pero también tiene que ver con un control. También tiene que ver con un control, ¿verdad? Y nosotros no sabemos en determinado momento para qué o con qué fin se va a utilizar todo esto, ¿verdad? ¿Usted se imaginaba que iba a andar por una autopista y que le iban a leer la patente del coche? O iba a entrar en un distrito, ¿verdad? Iba a cambiar de partido y iba a estar controlada el momento que entró, el momento que salió. Cuando pasó de ida o de vuelta por un peaje. Y si bien todo eso contribuye al esclarecimiento de siniestros y demás, bueno, bárbaro, delitos, pero por el otro lado, todo esto es un escenario que se va preparando. Se va preparando. La ubicación en su celular. La ubicación en su celular. Hoy con el celular sabemos dónde puede estar uno, dónde puede estar el otro, ¿verdad? Y bueno, bárbaro. Pero todo eso se prepara un escenario. ¿Qué ocurrirá en los días de la tribulación sobre la tierra? ¿Cómo van a encontrar a los creyentes? Y los van a encontrar a través de todos estos sistemas, ¿verdad? Entonces fíjese que reconocimiento facial, y bueno, todo lo que usted va viendo, todo el escenario, no es que nos estamos espantando, ni es que nos vamos a vivir al monte, ni nos vamos a vivir allá a la montaña para que no se trata de eso. Pero tenemos que identificar el tiempo que estamos viviendo. Si podemos identificar el tiempo que estamos viviendo, ¿cómo no nos vamos a dar cuenta que Cristo está cerca? Y si Cristo está cerca, tenemos que levantar nuestra voz y tenemos que prepararnos para el encuentro con el amado. Élite mundial de diferentes países que se reúnen con el propósito de manipular, con el objetivo de controlar. Son los provocadores del caos, tienen un plan global para controlar la riqueza del mundo,
provocando guerras para llegar al nuevo orden mundial. Fíjense, yo vi unos documentales en estos días, no sé si lo aburro, pero ténganme un poquito de paciencia. Yo vi unos documentales en estos tiempos, ¿no? Sobre, usted está enterado que hay muchos jóvenes también, que aquí en nuestro país hubo muchos golpes de Estado, ¿no es cierto? Hubo muchos cambios en el gobierno. Pero a través de todo el material que se desclasificó y las noticias que llegaron y demás, vemos que todos esos cambios eran aprobados por el país del norte. O sea que aquí los militares no podían haber hecho lo que hicieron si no hubiesen tenido un visto muy bueno del norte. ¿Y eso qué significa? Que de alguna manera otros se favorecieron con la desgracia nuestra. ¿Amén? Cuando nosotros escuchamos hablar a los países de Centroamérica y de Sudamérica y demás, que somos el patio trasero de Estados Unidos, ¿verdad? Eso obedece a algo, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo el imperialismo, colonizando y demás, y no dejando crecer, porque ¿cómo puede ser que siempre seamos países en vías de desarrollo? ¿Y cuándo vamos a desarrollar? Ya tenemos 200 años. O sea, algo pasa, hay algo que no te deja, que hay un problema de crecimiento, ¿no es cierto? Exactamente, un problema de crecimiento. Hay algo que no nos deja crecer. Ya parezco, vamos a hacer la revolución, hermano. No se trata de eso, se trata de poder despertar a una realidad. Tenemos que comprenderlo. Tenemos que comprenderlo. Fíjense que hubo uno que en una oportunidad dijo que teníamos relaciones carnales con Estados Unidos. Fue un presidente de la nación, nuestro presidente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Esto es tremendo, hermano mío. Entonces, en todo este mover mundial es con un propósito. Ahora, la iglesia de Jesucristo no pertenece a este mundo. Nosotros no pertenecemos a este sistema. Estamos en esta tierra, pero no pertenecemos a este sistema. Entonces, fíjense, nos van a tratar de mezclar para que podamos, nos estanquemos aquí en este sistema. Por eso vemos cómo el mundo está entrando en la iglesia de Jesucristo. Poco a poco va avanzando, avanza y avanza, y nosotros vemos cómo la iglesia de Jesucristo, que tendría que utilizar el sistema del Señor, está utilizando el sistema de Babilonia, el sistema de este mundo. Entonces, ¿qué le están haciendo a la iglesia? Lo están mezclando. ¿Quién es el que provoca la mezcla? ¿O toma la mezcla como el sistema justamente para contaminar a la iglesia? El anticristo. No está en funciones todavía, pero su espíritu sí está en funciones. Ay, ay, ay. Y es como que va soltando ciertos ensayos. Esto la iglesia lo tiene que saber. La iglesia tiene que ser anoticiada de esto. Y demasiado no se habla de esto. Y si alguno habla de esto, dice, este es un loquito. Este es un loquito, este no presta atención, no ve que no. Hermano, es el tiempo de despertar a todo esto. Pero ¿cuál sería la meta por la cual nosotros necesitamos despertar a todo esto? Fundamentalmente, tomar conciencia de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, el tiempo que estamos viviendo, reconocer el tiempo que estamos viviendo y por otra parte reconocer de que no hay demasiado tiempo. Entonces, como hizo Daniel en aquellos días, tenemos que hacer nosotros. No podemos dejar que nos mezclen. Ay, Dios mío. Tarde o temprano habrá un control por toda la tierra. Y el que no tenga la marca, dice la Biblia, nos decimos nosotros, no podrá comprar o vender. No va a poder tener vida comercial. Van a tener control total del habitante, de todos los habitantes de este planeta. Habrán cámaras por cualquier lugar, calle, ruta, empresa, condominio. Bueno, el control será total. ¿Amén? El control será total. Fíjese lo que pasó con la vacuna. Fíjese lo que pasó con las vacunas. Oh, no, yo no me vacuno y no me vacuno y no me vacuno. Esto del anticristo y qué sé yo y qué sé cuánto. No vas a poder ir al banco a cobrar.
¿A dónde tengo que ir? Y ya estamos sacando el brazo, ¿no es cierto? Entonces fíjense que no. Es tremendo. Imagínense si por entrar a un banco ya cedimos ante eso. No estoy en contra de la vacuna, no me malinterpreten, no estoy en contra de la vacuna, no. La vacuna salva vidas, no estamos. Pero fíjense cómo enseguida se cambia muchas veces la manera de pensar cuando entran en escena otros intereses. Entonces imagínense, hermano mío, vamos a hacer vamos a imaginarnos esto. No va a ocurrir, pero por las dudas vamos a imaginarlo. Imagínense que nosotros nos quedamos viendo el arrebatamiento y nos quedamos. O alguno de nosotros. Que el Señor tenga misericordia. Gloria a Dios. ¿Puede pasar? Yo no quiero que pase. De ninguna manera. Pero, mi abuelo decía, no escupa para arriba. Bueno, pero, por las dudas, imagínense qué ocurre. Hipotético el caso, nos imaginamos. ¿Qué hacemos, hermano? Después de haber conocido la verdad que nos declara la palabra, ¿cuál es la actitud que nosotros tendríamos que hacer en un escenario, tendríamos que tener un escenario como ese? No se puede ceder. De ninguna manera. ¿Y cuál va a ser el costo? Y si te dan un hachazo nomás y rápido, más o menos, digamos que bueno, hacemos negocio. Pero, claro, si la cosa te mete en el negocio y la baja rápido, bueno, ya está. Pero no va a ser tan así la cosa, ¿eh? Ay, no va a ser tan así la cosa. Dios mío, por favor. El enemigo quiere que nosotros suframos. Dios mío. Entonces imagínense, yo pensaba, viendo el escenario de esto de la vacuna, ¿no? Con cómo se cede ante la presión. Dice el libro de Job que el hombre dará cualquier cosa por su vida. ¿Y ahí? Entonces fíjense, hermanos míos, que es importante, nosotros tenemos que prepararnos para irnos en la primera resurrección. Tenemos que prepararnos para las bodas del Cordero. Tenemos que prepararnos para el arrebatamiento, ¿verdad? Pero a la vez también necesitamos una preparación, por si alguno no da la estatura. Y esa es una preparación, hermano mío, que si ser novia cuesta, imagínese lo que será el otro. Dios mío, por favor. El teléfono lo va a tener que tirar. No lo va a poder usar más. Ay, pero ¿y las redes sociales? Menos. A ver. Mire qué tremendo. Se va a tener que vivir en un lugar donde no haya cámara. Va a tener que ir caminando. Porque no va a poner nafta. No se la van a vender. Mire qué escenario. Es bien tremendo, ¿no? Entonces, y sí, porque yo miré Soy Leyenda. Y miré, sí, yo también miré un montón de películas de esas, son todas muy lindas. Ni el perro te va a quedar de Soy Leyenda. Entonces, fíjese que la cosa es complicada. Es complicada. Entonces, hermano, usted se ríe porque no le pasó, pero mire que la cosa se puede poner brava de un día para otro. Acá pasan tantas cosas, hermano. Las cosas cambian de un día para otro, es una cosa impresionante. Entonces, veamos que necesitamos conocer la verdad para que esa verdad nos haga verdaderamente libre. Ahora, uno puede ser verdaderamente libre, pero no escoge el escenario. El escenario lo escoge el enemigo. Nosotros estamos en el escenario tierra hoy y nosotros no podemos hacer mucho. La Biblia dice que el Señor saca y pone reyes. Yo me preguntaba, ¿para qué vamos a votar nosotros? Si en definitiva es el Señor el que saca y pone los reyes. ¿No es cierto? Pero bueno, tenemos que cumplir civilmente, hay que hacerlo, obviamente. Pero a veces nos creemos que... ¿Quién votó a Menem? Yo todavía me estoy preguntando. Vos sola. Bueno. Pero todo el mundo dice, yo no lo voté. Yo no lo voté. ¿Y cómo ganó? Ay, Dios mío. Entonces, fíjese, hace pocos días cuando estuvo aquí José con nosotros, el pastor José, nos decía algo, ¿no? Nos decía, tendremos el presidente que nos merezcamos.
Gloria a Dios. Y sí, es una gran verdad eso, ¿no? Entonces, fíjense que el escenario no lo manejamos, no lo digitamos nosotros. Este escenario está, y nosotros tenemos que transitar por él, pero sin dejar de lado la verdad, que es la palabra del Señor. Terminamos con esto, mire, gloria a Dios. Hacia el control total, Miqueas 7:2. Ay, Dios mío. Espionaje telefónico, Facebook, de esto hablamos ya en varias oportunidades, ¿no? Y ustedes lo verán, ¿no? Ustedes lo verán. Fíjese con esto, dígale cualquier cosa al teléfono, que se lo va a ofrecer mañana por Mercado Libre, ¿no? Lo están escuchando, lo están viendo, gloria a Dios. El final de la conspiración. Mire, hay una conspiración que viene del Génesis. El Nimrod de Génesis 10 es la élite que hoy quiere oponerse a Dios y tomar el control. Entonces fíjense que esto es bien tremendo, ¿no? Hoy a veces discutimos entre la derecha y la izquierda. No, porque la izquierda es no Dios y la otra es pro Dios. ¿De qué estamos hablando? O sea, de otro Dios será. ¿No es cierto? El otro directamente, bueno, pero de otro Dios. Entonces, tenemos que comprender, hermano mío, Gloria, que no es cuestión de derecha o izquierda, es cuestión del escenario de los últimos tiempos que nos tocan vivir. Ahora, gloria a Dios, fíjense, lo que pasa es que, claro, con unos puede estirarse un poquito los tiempos y con otros no. Bueno, sí puede ser, gloria a Dios, pero quiere oponerse a Dios, tomar el control, aunque sabemos que la tierra le pertenece ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Biblia, que la tierra es el estrado de sus pies. Dios hizo la tierra para la raza humana, para nosotros. Ahora, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Él es la cabeza del cuerpo, ¿no es cierto? ¿El cuerpo dónde está? En la tierra. ¿Y la cabeza? En el cielo. Ahora, las órdenes vienen de arriba. Y nosotros que somos su cuerpo, que estamos acá en la tierra, tenemos que llevar el Evangelio expandiendo su reino y preparando a su pueblo. O sea, son dos las misiones. La misión no es solamente ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, sino que también tenemos que preparar ese pueblo que se va formando. Gloria a Dios. Ahora, del lado de las tinieblas, que es Babel, ¿no es cierto? Hacen una torre. ¿Y dónde está la cabeza? La iniquidad. Dijimos que era la torre de Babel, la intención que tenía, era tener un punto de contacto, de comunicación, no con Dios, obviamente, ¿verdad? Sino con las tinieblas. ¿Pero qué hizo? Para que los planes del maligno se lleven adelante, envió infiltrado. Y crecen con el trigo. Ay, Dios mío. Entonces, la misión nuestra no es separarlo. No es separar el trigo. Eso no eran los ángeles en el tiempo final, ¿verdad? La cosa es, vamos a tener que convivir. Dios mío. ¿Verdad? Entonces, la separación final la harán los ángeles, no nosotros. Entonces, mire el escenario que nosotros tenemos por delante. Ay, Dios mío, gloria a Dios. En Mateo 13:37, nosotros vemos en esta parábola dos clases de semilla, dos clases de esperma vinieron a la tierra. Solo que los dos tienen un origen diferente. Uno van a la gloria y los otros van a la perdición. Pero están los dos. Están los dos. Dios mío, por favor, es importante esto. Es importante esto, tenemos que comprenderlo, hermanos míos. Cuando nosotros vemos, ¿por qué el Señor dice que lo primero que nosotros tenemos, o que Él pretendía que los creyentes de aquel tiempo entendieran fundamentalmente esta parábola, la parábola del sembrador, y que a partir de que entendía esta parábola iba a entender todas las otras? Es porque aquí esta parábola nos muestra una realidad en la cual nosotros estamos sumergidos, que es nuestro paso sobre esta tierra. Pero que hay una conspiración, ¿verdad? Y usted va, con estos tiempos fundamentalmente, estos tiempos electorales y demás, va a escuchar hablar de conspiración, no estoy hablando de ese tipo de conspiración.
No, hay otra conspiración, de parte de las tinieblas hacia la luz. Y nosotros tenemos que discernirlo eso. Tenemos que discernirlo. Llevando, por un lado, el Evangelio, llevando salvación y también preparando al pueblo. Entonces, imagínese, hermano mío, que usted se va a encontrar con muchos creyentes por el camino, en este camino que estamos recorriendo. Y usted se va a dar cuenta, va a advertir que muchos de esos creyentes no tienen ni idea de lo que hablamos hoy. Y no es que nosotros somos los dueños de la verdad, no, de ninguna manera. No. No se presentaba así el apóstol Pablo, siquiera, ¿verdad? Decía, yo soy el más pequeño de todos. Totalmente de acuerdo. Pero hay una verdad que declara la palabra. Y por otro lado, hay todo un trabajo de distracción. ¿Para qué? Para enredar y mezclar a la iglesia. A mezclar a los creyentes. ¿Dónde? En el sistema de este mundo. Entonces, hermano mío, es tiempo de que nosotros nos levantemos en fe y declaremos la verdad. Declaremos la verdad. Entonces, si alguien le dice, prepárate porque viene Cristo, hay que poner el acento y subrayar el prepárate. No solamente que Cristo viene, ¿verdad? Porque muchos dicen, bueno, cuando venga, que venga y nos vamos y listo. No es así. Hay que prepararse para irse. Y eso hay que tomarlo en serio. De tal manera que cuando Él venga, nosotros podamos hacer gracia delante de sus ojos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra que compartimos hoy, mi hermano. Mire, no olvidemos que esto es un discipulado, en donde los discípulos del Señor tienen que conocer estos temas. Gloria a Dios, tiene que conocerlo. Gracias, Señor. Allí donde usted se encuentra, vamos a orar. Aleluya. Fíjense que por un lado nosotros tenemos el privilegio de haber nacido en esta época, en los tiempos finales. Gloria a Dios. Lo que hoy nosotros vemos a través de las Escrituras es algo que los antiguos ya lo habían recibido. Distintas generaciones que vinieron antes que nosotros. Ahora, el privilegio de vivir estos últimos tiempos es nuestro. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a reaccionar frente a eso? Es un privilegio. Estar despiertos en el espíritu no es solamente hablar en lengua, tirarse panza al suelo o dar vuelta a carnero. No. O sea, estar despiertos en el espíritu, hermano mío, es dejar que la palabra se revele en nuestro corazón y esto produzca algo en nuestra vida. Y fíjense, hermano mío, el poder comprender estos tiempos que nos tocan vivir es importantísimo. Es importantísimo. Ahora, ¿vamos a tener que enfrentar la burla? La vamos a tener que enfrentar. Muchos se van a mofar de esto. Nos van a decir cualquier cosa. Pero sepamos, hermano mío, identificar de dónde vienen esas voces. Esas voces que muchas veces se levantan y te dicen lo que vos no querés escuchar y te ponen mal. A veces hasta aquellos cercanos nuestros, amigos, familia, que se pueden reír de nosotros, nos pueden tomar el pelo, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Pero sepamos de dónde parten esas voces. Tengamos también amor y misericordia por esas voces que se levantan, porque el que no tiene luz, ¿no? Que no ve, ¿no? Ay, Dios mío, está ciego, como lo tuvimos nosotros en un tiempo, muchos de nosotros. Entonces este es el tiempo de la revelación de la palabra, este es el tiempo de la luz, es el tiempo de que el Espíritu Santo en su inmenso amor y misericordia nos está trayendo revelación a nuestra vida. ¿Pero para qué? ¿Para que juntemos conocimiento nada más? No, sino para que hagamos algo. Esta conspiración, allí tenemos una figura, ¿no? Observe esta figura. Observe cómo ese que es más grande que todos, entre comillas, está manejando a la humanidad. Dentro de esos hombres más pequeños está la iglesia. También. Y la están manejando. Dios mío, por favor. Ahora, ¿qué podemos hacer frente a eso? Si el Señor nos dijo, la cizaña va a crecer igualmente con el trigo. Ay, Dios mío.
No es trabajo nuestro, ¿verdad? Andar tumbando muñecos. No. El trabajo nuestro es prepararnos, es alertar al pueblo. El trabajo nuestro está en nuestros labios y está en nuestros pies. Las sandalias del apresto del Evangelio están en nuestros pies. Es parte de la armadura que tenemos que llevar adelante. Entonces, hermano mío, hermana mía, no tengas temor, no tengas temor. Él está aquí. Dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por esta enseñanza que nos has impartido, Señor. La recibimos en nuestro corazón. Te damos gracias, bendito Señor, porque a ti te ha placido entregar a esta manada pequeña a través de tu Santo Espíritu y a través de esta unción maravillosa, la revelación de esta palabra que hemos compartido hoy. Señor, no ignoramos las maquinaciones del adversario. Sabemos de esta conspiración, Padre amado. Es parte del escenario de los tiempos finales. Nos toca vivir estos tiempos, Señor, y te damos gracias porque tú nos mantienes alerta, tú nos mantienes con los ojos abiertos y no caeremos en la trampa, Señor. No caeremos en la trampa, no nos vamos a enredar de ninguna manera, porque tú nos has tomado como soldados y anhelamos agradarte. Lo declara tu palabra, esa palabra por la cual nosotros vivimos, esa palabra por la cual nosotros nos movemos, sobre la cual caminamos día tras día. Señor, gracias por tu palabra. Conocemos la verdad y la verdad nos hace verdaderamente libres. Yo presento este pueblo en esta hora. Presento a todos estos hermanos en la fe, hombres y mujeres de fe, siervos tuyas, siervas tuyas, Señor, delante de tu trono. Allí estamos hoy, Señor, presentándonos y recibiendo tu instrucción, confiando con todo nuestro corazón, que son herramientas que tú nos estás dando para enfrentar estos días finales. Y veremos tu gloria, Señor, en nuestra vida, veremos tu gloria en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra casa. Veremos tu gloria, Padre amado, porque cuando la verdad es revelada, nuestra actitud no puede llegar a ser siempre la misma. Ya no estaremos pasivos frente a todo lo que el enemigo está haciendo, sino que estaremos alerta para no cometer los errores del pasado. Señor, y tu palabra estará de continuo en nuestro corazón y también en nuestra boca. Gracias por este momento, gracias por este tiempo, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso.